Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te pedimos que tú derrames tu Espíritu sobre nosotros, que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, para recibir quizás, Señor, la que sea la enseñanza sobre la libertad más difícil de todas. Ayúdanos, Señor. Pon tu carácter en el nuestro. Pon tu imagen en la nuestra. Renuévanos con tu amor y llévanos al cielo, Señor. En tu nombre santo. Amén. Durante esos días hemos aprendido varias cosas. El primer día aprendimos que no nacemos libres, que el ser humano que ha pecado, el hombre caído, no nace en libertad. Aprendimos también que debemos alimentarnos de Cristo, o sea, comerlo y beberlo para poder reflejar su carácter, convertirnos y decir como Pablo, ya no vivo yo, que vive Cristo en mí. Y eso también lo aprendimos. Aprendimos más cosas. Ayer, ¿qué aprendimos ayer? ¿Os acordáis? ¿Qué dijimos ayer sobre la libertad? ¿Alguien se acuerda? ¿Estás libre? Se llamaba el tema, ¿no? ¿Estás libre? Y hablábamos de la libertad, ¿en qué sentido? Cristo es el que se pone en mi lugar y es el que paga por mí, porque yo no puedo pagar mi deuda. Entonces Cristo me libera. Yo no soy libre porque yo conquisto la libertad. La libertad no se puede conquistar. La libertad la conquista Cristo por mí. Y eso es una enseñanza que es evangélica, que procede del Señor. Y hoy me gustaría hablaros del mayor acto de libertad que puede hacer alguien. El mayor acto de libertad que puede hacer alguien, el mayor signo de libertad que uno tiene en la mente, ¿cuál sería? Si ponemos en Google libertad, ¿qué imágenes nos aparecerían? La estatua de la libertad, ¿no? Está en la isla de Ellis, uno va y se encuentra esa estatua de la libertad allí. Y eso es el pensamiento que todo el mundo tiene de libertad. Sin embargo, la Biblia nos da otra imagen de la libertad. ¿Cuál sería la imagen de libertad que tiene la Biblia? La que nos proyecta la Biblia. ¿La cruz? ¿Lo habéis dicho? La cruz. La cruz es la imagen de la libertad. Es decir, un instrumento de tortura, de muerte, de vergüenza y de maldición. Todo eso lo dice la Biblia, ¿vale? Un instrumento que es un instrumento de tortura para matar a alguien que ha hecho algo muy malo. Para nosotros se convierte en el acto, en aquel lugar donde reposa el acto de libertad mayor que hay. ¿Cuál es el acto de libertad mayor que puede hacer un ser humano, o Dios, o quien sea? Dar la vida, más allá de dar la vida. Hay un acto, libertad del pecado. Eso lo hace Dios mediante un acto. Ese acto se llama perdonar. Hoy vamos a ver mitos sobre el perdón, ¿vale? Perdonar a alguien es el mayor acto de libertad. Ser perdonado es conocer la libertad de Dios. Aceptar el perdón de Dios es aceptar la libertad. Y nadie en el mundo es más libre que una persona que ha sido perdonada. Cuando uno sabe que Dios le ha perdonado, dijimos ayer que uno sale y que la libertad era el ámbito donde se daban los frutos del Espíritu. ¿Os acordáis? Que dijimos, los frutos del Espíritu no están. Entre los frutos del Espíritu no está la libertad. Entonces, si no está la libertad entre los frutos del Espíritu, ¿qué era la libertad? Y nos dimos cuenta de que la libertad es el lugar donde surgen los frutos del Espíritu. Para que surjan los frutos del Espíritu tiene que haber libertad. Y teníamos ese texto tan bonito de Juan que dice, y allí donde está el Espíritu, allí hay libertad. Ah, claro, donde está el Espíritu hay libertad, pero entre los frutos del Espíritu no, porque el ámbito, el lugar donde pueden prosperar los frutos del Espíritu, donde pueden nacer, es la libertad. La libertad tal como la entendemos, tal como dijimos el primer día. El primer día dijimos que la libertad no era
hacer lo que me daba la gana, ¿verdad? Las normas eran necesarias. Era necesario acatar la voluntad de Dios. Y acatando la voluntad de Dios yo me convertía en alguien libre, porque yo nazco sin libertad. Fijaos, hay varios mitos sobre el perdón que podemos escuchar muchas veces. Yo lo he escuchado, todo esto que hay aquí lo he escuchado en la iglesia, ¿vale? El perdón se da cuando alguien lo pide. ¿Es verdad o no? Vamos a verlo, ¿vale? Perdonar significa olvidar. El perdón debe buscarlo el que ofende. Perdono, pero no olvido. ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Si yo no perdono, el pecado queda. Una vez en Sevilla había una hermana que era tremenda. Dice, cuando alguien me cae mal, y yo hablando con esta señora decía, pero hermana, usted se equivoca. Cuando alguien me cae mal, le predico. Y le enseño toda la verdad. Digo, ¿por qué? Dice, porque así como no la va a aceptar, se va a perder. Digo, hermana, pero así no funciona el evangelio. ¿Cómo es que le dices la verdad porque sabes que no la va a aceptar y así se pierde? Mira, una que se pierde más. Pero usted no va diciendo quién se pierde y quién se gana. Hay personas, a veces, como decía el pastor López, ¿no? Decía, a veces las redes del evangelio cae cada besugo. Los españoles no entienden bien esa expresión, ¿no? Es como un pez que cae así, ¿no? Que cae cada pez así raro. Perdonar significa estar como si no hubiese pasado nada. Eso es otro mito que tenemos también con el perdón. Bueno, ya me has perdonado, ya es como si no hubiese pasado nada. Bueno, a lo mejor no es así. A lo mejor incluso la Biblia dice que no es así. Solo se puede perdonar a quien se lo merece. O sea, si alguien se lo merece, lo perdonas. Y si no se lo merece, no lo perdonas. ¿Sí o no? Vamos a verlo. El perdón se da cuando alguien lo pide. Y ahora tenemos un texto que no dice a favor de esto, ¿eh? Jesús está clavado en la cruz y Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Estaban pidiendo perdón estos hombres que estaban ahí? No estaban pidiendo perdón. ¿Y Cristo los perdona? Sí, porque el perdón es algo que se da por iniciativa propia. O sea, yo perdono a alguien por propia iniciativa. No necesito que alguien venga y me pida perdón. Hemos hablado varias veces del hijo pródigo. El hijo viene pidiendo disculpas. ¿El padre deja que pida disculpas? Si el hijo ya está perdonado. Pedro, al final del Evangelio de Juan. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Uy, la pregunta ya se pone más difícil. Aquí en ese examen, Señor, tú sabes que te quiero, dice. El Señor dice amas y él dice quiero. Y al final dice, pero tú me amas con el amor ágape. Y él dice, Señor, tú sabes que te quiero. Con un amor de menor intensidad. Señor, tú lo sabes todo. ¿Jesús había perdonado a Pedro? ¿Pedro se había perdonado a sí mismo? Pensad que le tiene que decir 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Por qué le tiene que decir 3 veces? ¿Qué había pensado Pedro? Pensad que Jesús le está diciendo el camino que tiene que seguir porque Pedro había decidido no seguir ese camino. Si Cristo le dice apacienta mis ovejas, ¿qué es lo que estaba pensando Pedro? En que ya no era digno de apacentar las ovejas o dejar el ministerio. Y Cristo viene a rescatarlo para el ministerio y le dice, no te vayas. ¿No ves que yo te amo? ¿No ves que nuestra relación se basa en un amor sin precedentes? Un amor que no da condiciones, que no pone condiciones, Pedro. Apacienta mis ovejas. Esto es muy interesante. El perdón se da cuando alguien lo pide. Padre, perdónalos. Y encima Jesús de alguna forma lo justifica. Dice, porque no saben lo que hacen. Y dice Pablo que si hubiesen sabido que estaban crucificando al Señor de la gloria, ¿qué hubiese pasado? No lo hubiesen hecho, pero Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A nosotros también nos toca hacer eso? Si quitamos esta referencia bíblica, ¿dónde encontramos también Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Aparte, en Esteban, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles.
la misma frase de Cristo. Una vez me dijo una persona, sí, eso lo dijo Cristo porque Él era Cristo. ¿Y Esteban era Cristo? No, pero lo dijo, porque ya no vivía Esteban en él, sino que vivía Cristo en Esteban. Y yo, Antonio López, puedo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando alguien me ofende, cuando alguien me hace mal, cuando alguien me trata injustamente, ¿yo puedo hacerlo también o no? Yo tengo que hacerlo también. Por la gracia de Dios. Si yo quiero reflejar a Cristo y yo reflejo a Cristo, si Cristo vive en mí, yo podré. Ahora sí, lo hago por mis propios motivos. ¿Por qué no lo perdonas? Porque me ha ofendido. Como pastor, ¿verdad, José Antonio? ¿Es verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido hermanos que se han enfadado entre ellos? Y de repente alguien ha dicho, ¿pero por qué no lo perdonas? Porque me ha ofendido. Que venga y que pida perdón. ¿Cuántas veces habremos escuchado nosotros algo así en las iglesias? Sin embargo, no era eso lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo otra cosa. Jesús se refería a otra cosa. Entonces, ¿el perdón se da cuando alguien lo pide? No, el perdón se da porque uno lo quiere dar. Es un acto de generosidad. No se responde ante una petición. De hecho, Cristo dice lo mismo de nosotros. ¿Cuántas veces habrá dicho Cristo de mí, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace? Yo muchas veces lo pienso, digo, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces habrás tenido tú que, sabiéndolo sin querer, decir de mí a tu Padre, perdónalo? En la Biblia hay un personaje al que se le identifica como el acusador de los hermanos. ¿Quién es? Satanás es el acusador de los hermanos, ¿vale? ¿Y quién es el perdonador de los hermanos? Cristo. A veces alguien, ¿sabéis también esto? Hay personas que lo tuercen y quieren hacerlo pasar de otra manera. Ya veremos cómo hay otros mitos, ¿no? Perdonar significa olvidar. Fijaos lo que dice este texto. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, ¿y qué dice después? Y no peques más. Cuidado, vete y no peques más significa que la mujer adúltera tenía que pensar en lo que había hecho o tenía que olvidarse de lo que había hecho. Tenía que mantenerlo porque sabía dónde estaba su talón de Aquiles, dónde estaban sus problemas, dónde estaba su herida. Así que Jesús no dice, hala, vete y no pasa nada. Eso no lo dice Jesús. Jesús dice, vete y no peques más. Pero el que tiene que recordar esto, ¿quién es? Es el pecador en este caso. El pecador es el que tiene que recordar que él tiene un problema con su pecado. Porque si no, no podrá huir del pecado. Y como también decía un pastor mayor que nos daba clases de arriba, decía, cuando el pecado se presenta, hay una forma de encararlo. Corre. Corre y no pienses atrás, no mires atrás, tú corre. Este se llama la técnica de José, ¿vale? José se le viene el pecado encima y ¿qué hace José? José coge, porque a lo mejor pensad en un chico como José, un chico que necesita, que había sido desposeído del cariño de la familia. ¿Cuánto tiempo haría que nadie trataba con una caricia a José? Satanás, que es muy inteligente, le pone algo en el... No, que José no iba a caer ahí. No, José salió corriendo por algo, ¿eh? José salió corriendo porque si sabe que se queda, no hubiesen ocurrido... El texto bíblico no hubiese dicho lo mismo. Pero José, que sabía, decía, con la necesidad que yo tengo de afecto, con lo que me gustaría estar en brazos de alguien que me dice que me quiere y que me ama, con todo lo que yo he perdido, como me queda aquí delante de esta señora, salió corriendo. ¿Por qué? Porque recordaba cómo era él, porque sabe cómo era él, porque no olvida su pecado. Porque no olvida su pecado, no olvida que es pecador. Yo no digo que nos machaquemos cada día diciendo hay que ver, porque el Señor nos perdona. Lo que sí digo es que sepamos dónde están nuestras debilidades y no las olvidemos nunca. Porque el que olvida sus debilidades caerá, seguro. El perdón debe buscarlo el que ofende, ¿vale? Fijaos lo que dice este texto, porque puede ser que dé conclusiones que parece que están al revés. Voy a explicarlo.
Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas entonces que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Es curioso porque este texto lo que me está diciendo es que si yo voy a presentar mi ofrenda, si yo quiero tener una relación religiosa con Dios, pero sé que mi hermano tiene algo contra mí, pero no me dice que sea justo lo que tiene contra mí. Puede ser injusto lo que tiene contra mí. No me dice, y justamente tu hermano te dice algo contra ti. No, no. Tu hermano tiene algo contra ti. ¿Ha tenido alguna vez alguien en contra vuestra algo de lo cual no erais culpables? Estoy seguro que sí. Que cada uno de nosotros hemos tenido en la vida a alguien que se ha puesto en nuestra cuenta, en nuestra contra, sin tener un motivo real. Se ha puesto en nuestra contra. Y ha apuntado en nuestra cuenta una anotación en contra sin tener motivos. Que me trataste muy mal y uno no sabe ni siquiera cuándo lo trató mal. Me hablaste duramente y uno no se acuerda ni siquiera cuándo le habló. Me miraste mal. Yo tengo mucho miedo de eso. Porque cuando una persona dice me miraste mal, yo que cuando me saco las gafas miro mal, siempre. No, desde donde estoy, si me saco las gafas, yo no veo bien. Yo ya no lo veo las caras de las personas que están a la tercera fila en adelante. No veo. Soy miope y astigmático. Y tengo un ojo bastante más que en el otro. Así que cuando miro, ya... hay veces que me dice una persona, tú antes me miraste y me miraste así. Digo, claro, si es que no te veía. Ah, te miro, pero no te veo. ¿Cuántos malos entendidos? ¿Cuántos malos entendidos? Hay una historia, esta historia es real, de un pastor que fue a su iglesia y no sé si os la ha contado alguien ya, pero si la sabéis, yo os la cuento otra vez. Un pastor que va a su iglesia, atiende a la gente, los hermanos, y están muy contentos con el pastor. Y uno de los hermanos de la iglesia trabajaba en una estación de gasolineras en Estados Unidos donde había también como una especie de mini supermercado, ¿no? ¿Sabéis aquí tenemos estaciones de servicio que son como un supermercado. Y enfrente había un motel de carretera. Entonces aparece el pastor con su coche, aparca enfrente del motel y una chica vestida de una forma bastante inapropiada se acerca al pastor y le pone el brazo encima y el pastor la abraza y se van dentro del motel. Y el hermano de iglesia que era de la junta apunta la hora. Vamos a ver, apunta la hora. Unas 3 horas y media después salen del motel, se abrazan, se despiden y se van. Y el hermano estaba alucinando en colores. Entonces avisa a todos y cada uno de los miembros de la junta de iglesia. A todos y cada uno. ¿Qué hubieseis hecho vosotros? Bueno, pues este hombre no habló con el pastor. A lo mejor en frío lo decimos, ¿no? Pero... Claro. Y entonces le dijeron, el próximo sábado la junta de iglesia quiere hablar con usted, pastor. Así que estaba toda la iglesia, toda la junta de iglesia, y entra el pastor con su maletín, se sienta y todos los hermanos mirándolo con la cara que se le mira a un señor que hace estas cosas. ¿No? De repente le dice el hermano, pastor, usted el día miércoles a tal hora de la tarde fue a un motel. Dice, sí. ¿Le acompañaba una mujer, una prostituta? Y dice, sí. ¿Y usted entró en el hotel con esa señora? Sí. Y cuando entró en el hotel con esa señora, a las 3 horas y media, usted salió, la abrazó y se marchó. Sí, todo eso es verdad. Queremos que nos lo explique. Dice, mirad, venid. Abrió la puerta, dice, ¿veis en ese banco al final? ¿Veis la chica que está allí sentada? ¿La reconoces? Entonces el hermano dijo, sí, es la chica.
mira, esa chica es mi hermana, se dedicaba a esto y quiso hablar conmigo porque quería dejar esto. Y no sabía qué lugar escoger para hablar conmigo, así que me citó en un sitio que ella conocía. Entonces estuvimos orando, ella estuvo llorando, arrepintiéndose, y ese día decidió no volver más a caer en esta cosa. Y decidió que a partir del sábado iba a volver, cada día iba a volver a la iglesia que dejó cuando era jovencita para dedicarse a estas cosas. Y sí, era eso que habéis dicho, pero ya no lo es. Y entonces el pastor dijo, pero ahora no os vais, ahora vamos a leer juntos Mateo 18, ¿vale? Vamos a comprenderlo. Entonces el hermano presentó su dimisión en esa junta de iglesia. Yo quiero presentar mi dimisión. Y dijo el pastor, no presentes tu dimisión, porque ya has aprendido. Ahora no presenta la dimisión. ¿Vas a hacerlo más? No. Pues a partir de ahora aplicamos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el pastor, no lo que dice la palabra de Dios. Cuando veas, tenga algo en contra de tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Habla con él. Habla con él. Esto es una enseñanza muy bonita sobre el perdón, porque a veces no perdonamos porque prejuzgamos y nos parecen que las cosas son muy grandes cuando las cosas tienen una explicación y no son tan grandes, serían pequeñas. Cuando alguien nos lo explica. Y no podemos prejuzgar. El perdón debe buscarlo el que ofende. El ofensor también busca. Porque a lo mejor, ¿sabéis? Perdón, el ofendido, aquí también puede ser que mi hermano, puede darse dos casos. Que sea una ofensa porque yo le he hecho daño, o que mi hermano me juzgue de una mala manera, y yo voy a buscarlo, porque sé que mi hermano dice, si tu hermano tiene algo en contra de ti, no dice si tu hermano tiene razón en lo que tiene en contra de ti, sino si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve y búscalo. No vaya a ser que tenga razón, y entonces ocurra todo lo que viene después. Porque puede tener razón, o puede ser que no. ¿Vale? Esto perdono, pero no olvido. Y hay un texto que pareciera que estamos contradiciéndonos, porque hemos dicho antes que Jesús le dice, vete y no peques más. Es decir, acuérdate de cuál era tu situación, no vuelvas a repetir lo que has hecho, y para no repetir tengo que recordar lo que ha pasado. Y aquí dice, el amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado, ni egoísta, no se irrita, ¿y qué no hace? No lleva cuentas del mal. El amor no lleva cuentas del mal. ¿Qué significa no lleva cuentas del mal? Esa palabra es una frase tan difícil teológicamente que no se puede traducir. ¿Qué significa no lleva cuentas del mal? Que se conjugan las dos cosas. Es decir, yo, que soy el pecador, no debo olvidar nunca, y al que he ofendido, aunque no lo puedo olvidar, porque olvidar no es un acto volitivo, no es algo que yo no digo, venga, ahora me voy a olvidar de esto, y me olvido, ¿no? La mente no funciona así. Pero sí puedo no llevar cuentas, no utilizar eso que has hecho como un saldo negativo, como si fuera algo que tienes que pagar, sino como algo que fue algo que pasó en tu vida, y yo te recordaré, oye, si yo soy el hermano, oye, ten cuidado que tú tienes tendencia a mentir. No te pongas en problemas donde tengas que mentir, porque vas a mentir. Evítalos. Eso es el consejo de un hermano, de un amigo. Eso se puede decir con amor, con cariño, con respeto. No se alegra de la injusticia, sino se goza de la verdad. Y esto es muy bonito porque se goza de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se goza de que la persona sea libre. De que haya tenido un pasado, de que no se puede uno olvidar. Pero posteriormente yo me olvido de tu pasado. Me olvido, no lo pongo en tu cuenta negativa, al revés. Para el que se transforma es algo positivo, porque Pablo contaba cuando él se transformó. Pablo contaba cuando él perseguía a los cristianos, ¿o no? Lo contó, y en Hechos de los Apóstoles tenemos varios relatos en que Pablo dice, os voy a contar cuál fue mi experiencia. Yo iba hacia Damasco con unas cartas que me habían dado y tal,
y me rodeó una luz y vino un trueno. Y Pablo explica, y Pablo dice, yo perseguía a la iglesia. Y yo, dice, asolaba a la iglesia. Asolaba a la iglesia. Pablo nunca se olvidó de su pasado, pero su presente, después dice Pablo en otro lugar, olvidando lo que queda atrás, me lanzo a lo que está delante. Claro que sí. Pablo, sin olvidar su pasado de pecado, no era algo que lo tenía, que era un muro que le impedía continuar. No, eso lo dejaba atrás. Pablo que se acordaba que aquello malo lo había dejado atrás. ¿Vale? Entonces se lanzaba hacia adelante. Y creo que esto es una de las formas de ser libres. ¿Sabéis? El gran problema de no perdonar significa que la persona a la que no perdonas tiene un poder sobre ti. Ese es el gran problema de no perdonar. O sea, algo que hizo esa persona te hace a ti actuar de una manera. Pero el que perdona, no importa lo que haya hecho el otro, porque como tú lo perdonas, ya no tiene ningún poder sobre ti. Ningún poder sobre ti. Tú ya no actúas motivado por la mala acción que hizo esa persona. Tú ahora actúas por tu propia voluntad. Ya no hay poder del malo sobre ti. Porque has perdonado, te has liberado. Entonces el malo no lo entiende. El que te hizo daño dice, pero yo no te he pedido perdón. Vale, pero yo te perdono. ¿Quién es el que tiene poder ahora sobre el otro? Cuando uno perdona. El que perdona. Y eso fue insoportable para los que estaban crucificando a Jesús. Cuando Jesús dijo, ¿sabéis por qué perdonó Jesús? Porque podía. Como una demostración de poder en el amor. Pero Jesús perdonó. Si yo no perdono, el pecado queda. Esto es muy bonito. Hay dos textos que he elegido aquí. Dice, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Muy bien. Si yo quiero que Dios me perdone, ¿qué tengo yo que hacer? Perdonar. ¿Eso queda claro? O sea, si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Porque yo no perdono. Y resulta que lo que dice el texto es que cuando estéis, ¿qué? Orando. No dice cuando estés frente al hermano, No. Cuando yo quiero hablar con Dios, estoy perdonando a los que tengo alrededor. Y estamos en una semana de oración. Y de una semana de oración tendrían que salir tantos perdones porque estamos orando tanto tiempo. Este texto me encanta porque es simple, es directo. Lo leas en la lengua que lo leas, lo entiendes. Después, Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Cómo puedo yo pedir perdón si antes no he perdonado? Y como hemos dicho antes, Señor, pero es que la persona que me ofendió no me ha pedido perdón. Entonces yo no lo he podido perdonar. ¿Eso es excusa? No. Esta es de las lecciones más duras que nos tiene que dar el Evangelio. De las más duras que me ha costado a mí aprender y las más duras que he visto yo aprender. Porque claro, si el hermano me ha mentido solamente, es una cosa. ¿Y si me ha hecho algo peor? ¿Y si le ha hecho algo peor a alguien de mi familia? He visto ofensores y ofendidos, maltratados y maltratadores, abusadores y abusados, sentados en la misma mesa, después del perdón. No han sido los mejores amigos del mundo, pero he visto perdón. He visto sentados en el mismo banco de la iglesia a una hija y al asesino del padre. Al hombre que mató a su padre y se convirtió en la cárcel, sentados en un banco dos más atrás, los dos sentados. Yo no sé si a vosotros esto os parece duro, a mí me parece durísimo, durísimo, durísimo. Me parece de las lecciones más duras que podemos aprender. Alguien te ha hecho algo, a lo mejor te ha hecho algo muy malo. Perdónale y déjale el juicio a Dios. Porque terrible cosa es caer en manos de Dios vivo.
Y Dios es misericordioso, y Dios da opciones, y Dios perdona siempre que la persona está dispuesta a aceptar el perdón. Y Dios da el perdón, incluso cuando la persona no está en ese momento aceptándolo, para que cuando pueda, se sienta perdonado. Y huir del perdón de Dios solamente se puede hacer activamente. Yo huyo del perdón porque yo no quiero el perdón de Dios. Yo tengo que decir, Señor, yo no quiero tu perdón, para que Dios no me perdone. Como pastor, y también en vuestro ministerio lo habéis tenido que pasar alguna vez, he acompañado a personas en los últimos momentos de su vida. Abuelitos y abuelitas. Recuerdo el caso de una mujer. Yo cada vez que iba a visitar a esta señora, yo decía, ¿le falta tan poco para ser un ángel a esta señora? Generosa, buena. Una abuelita, ¿sabéis de esas abuelitas pequeñitas? Con el cabello blanco, 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 con una cara preciosa y unos ojos limpios, limpios, limpios. Me acuerdo de ella y se me arruga todavía el corazón, porque era una abuela muy mayor, tenía 101 años. Y yo le daba estudios bíblicos a su nieto y un día quiso hablar conmigo y ya le faltaba poquito, le quedaban pocos días de vida. Pastor, quiero hablar con usted porque veo que se aproxima a mi fin. Y yo no me lo creía. Estaba arreglada de peluquería y muy, muy coqueta. Pastor, quiero hablar. Y habló conmigo y me contó cosas. Cosas que ella no se había perdonado en su vida. Ya había vivido una guerra civil, había vivido situaciones difíciles, y su corazón se abrió en ese momento. Y oramos juntos. Y con 101 años aceptó el perdón de Dios absoluto. Aquella mujer que le faltaba tan poco para ser un ángel, os lo prometo, es de las personas más buenas y más generosas y más bonitas que he visto en mi vida. Pero tenía ese problema. Yo jamás hubiese dicho eso de esa persona. Tenía ese problema, no había aceptado plenamente el perdón de Dios en su vida. Ella no se había perdonado. Y yo le dije, hermana, si Dios ya la ha perdonado, ¿quién es usted para no aceptar el perdón de Dios? ¿Usted quiere a Dios? Y me dice, claro, hijo, ¿cómo no lo voy a querer? Pues Dios lo quiere muchísimo más a usted. Así que, hermana, debe usted aceptar el perdón de Dios en su vida. No como usted, sino como si Cristo estuviese en usted, porque Cristo está en usted, su Espíritu está en usted. Y murió tranquila, en paz. Su hija me preguntaba, oye, ¿qué has hablado con mi madre que jamás la he visto tan feliz? 101 años. No esperemos nosotros tanto. De verdad, no esperemos tanto en nuestra vida. Aceptemos el perdón de Dios plenamente en nuestra vida. Porque Dios perdona de esa manera. Pero si yo quiero ir al cielo, lo quiero con todo mi corazón, solamente vosotros vais a responder. Yo no voy a decirlo. ¿Tenemos que perdonar o no tenemos que perdonar? Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a quien nos ofendió, porque nos lo pide o porque nosotros lo perdonamos. Porque nosotros lo perdonamos. Porque ejercemos el poder de Cristo en ese momento. Porque Cristo está en nosotros. Y el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. El perdón significa como si no hubiese pasado nada. Hay un texto que se aplica en otras cosas, ¿no? Pero este texto dice, el que crea estar firme en la fe, mire que no caiga. Y es un texto muy simple, muy sencillo, pero que tiene muchos significados. Dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Lo que me está diciendo el texto es que aunque yo creo que estoy firme, ¿puedo caer o no? Sí. Entonces yo tengo que hacer como que no ha pasado nada. ¿Tengo que obligar al otro a aceptar? ¿Tengo que exigir del otro el perdón? ¿No? Yo no puedo decirle a alguien, ¿tú eres cristiano? Pues perdóname. Y ahora, como me perdonas, es como si no hubiese pasado nada. Eso no puede ocurrir así. Y recuerdo un caso de violación. Un caso muy fuerte. Y me decía la persona, ¿sabes? Antonio, yo he perdonado, pero no quiero sentarme al lado de esa persona.
Y yo le dije, perfecto. No quiero sentarme a su lado, no soporto su presencia. Claro. Si esa persona está herida, tiene una herida psíquica en su mente, si la visión de esa persona le recuerda que haya perdón, no significa que tengan que comer juntos el yogur. ¿Vale? Que haya perdón no significa que no ha pasado nada. Que hay perdón significa que los dos quieren estar juntos en el cielo. Y que si son vecinos en el cielo, las heridas esas que tiene esa persona se sanarán. Y en el cielo estarán juntos. El Salmo 51 es una oda a la aceptación del perdón, cuando uno verdaderamente ha pecado. Me gustaría leerlo con vosotros. Salmo 51. Hay una cosa que dice David, que es un enigma, en el Salmo 51. Lo voy a leer en mi versión porque no he encontrado otra versión más bonita para leer, ¿vale? Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. ¿Habéis visto? Ten misericordia, ¿debido a qué? A tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. ¿Por qué intentamos, cuando cometemos un pecado, borrar nosotros la mancha? ¿Por qué intentamos taparlo o poner nosotros nuestro propio detergente? Si el único que lo puede borrar, ¿quién es? Cristo. Y dice el texto, y purifícame de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que sea limpio, pues reconozco mis rebeliones. Y aquí se acuerda, día y noche me persiguen. Y ahora viene la parte enigmática del perdón. Contra ti, y solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Hoy quiero dar el secreto de perdonar cualquier cosa, porque existe un secreto para perdonar cualquier cosa. Y antes de decir ese secreto, vamos a explicar este texto. David podía haber dicho, he pecado contra la mujer con la que me he ido. He pecado contra Urías Eteo. Y él se pone delante de Dios y ha comprendido una cosa, David, que es muy difícil que comprendamos. Que el pecado solo lo perdona Dios. Por eso dice, contra ti solo he pecado. Que cuando peco contra mi hermano, estoy pecando contra Dios. Que no puedo pecar contra mi hermano sin pecar contra Dios. Eso es lo que me está diciendo David. Y me dice algo más, David. ¿Cómo puedo yo perdonar a alguien que me ha hecho mucho mal? Y ahora sí que os quiero decir ese secreto. Porque yo he aprendido también, He aprendido a perdonar. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que de verdad me ha hecho un mal terrible? ¿Sabéis cómo se perdona? ¿Cómo perdonan los cristianos? Hay dos formas de perdonar. La forma laica de perdonar, es decir, yo tengo un derecho, tú has usurpado mi derecho, perdonar significa pasar por lo alto, es como se traduce tanto en hebreo como en griego, pasar por encima. Yo te voy a perdonar. Pero mi perdón va a consistir en lo siguiente, este sí que es un perdón de verdad. Quiero que el Señor olvide tu pecado. Quiero que el Señor te perdone. No quiero yo perdonar. Quiero que Cristo te perdone. Creo que Cristo te puede perdonar. Y le voy a rogar a Cristo que Él te perdone. Y acepto el perdón que Dios te brinda, yo lo acepto también. No solamente para mí, lo acepto también para ti. Eso es como perdona a un cristiano. El perdón que Dios te da, yo lo acepto. Acepto que Dios te perdone. No es una cosa tuya. No tenemos que argumentar, me ha dicho, no me ha dicho, me debe, no me debe, me pone, no me pone. No. Eso no. Yo acepto que el perdón que Dios te da, el perdón, sea una realidad en tu vida. Y me escuchasteis aquella cosa que escribí de las niñas Amish, como, o no lo conté, bueno, en la revista adventista de hace varios meses está. Hay unas niñas Amish que llegan y las coge un señor, un lechero,
que no era Amish. ¿Sabéis lo que son los Amish? En Estados Unidos, viven como en el siglo pasado. Cogen los Amish, ellos sabéis que van a la clase juntos, son de las sociedades más prósperas que hay, tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, ¿eh? Son enormemente ricos, aunque su apariencia van con sus caballitos y sus cosas, pero gastan muy poco, no tienen electricidad, algunos tienen algún teléfono y viven como el siglo pasado, ven sus caballos y los cuáqueros, ¿no? Pues esta gente estaba en la escuelita y viene el lechero se vuelve loco porque su mujer da a luz un hijo y muere al poco tiempo el bebé y se enfada con Dios y un día coge una escopeta, se va a la escuelita de las niñas y las pone por edad, ¿eh? Y iba a matar de la más pequeña a la más grande. Cuando vio la más grande, tenía 14 años, cuando vio que iba a matar a la pequeña, se puso delante y dijo, no, a mí primero. El nombre de esas niñas está escrito en el artículo que os digo, si queréis. Tengo el nombre de todas las niñas, el nombre del lechero, todo, ¿no? Está en la revista Adventista. Así que la niña se pone delante y el hombre la apunta y la mata. Cuando llegó otra vez a querer matar, la segunda más mayor, dijo, no, primero a mí. Y murió también. Y así fue matando a varias niñas hasta que escuchó que los hombres del pueblo, cuando escucharon los disparos, vinieron corriendo, porque entre los Amish un disparo se escucha muy bien. Ellos son antiviolencia total, ellos no utilizan armas. Así que vienen corriendo, venían de estar arando, venían con sus aperos de labranza en las manos, vinieron corriendo y cuando llegaron se encontraron a ese hombre que se había disparado, se había suicidado, y las niñas en el suelo tiradas, llenas de sangre. Entonces, los hombres, cuando ven esto, identifican que era el lechero, era el hombre al que ellos le vendían la leche que después la comercializaba. Salen corriendo para la casa del lechero todos los hombres. La casa del lechero quedaba en una colina y estaban su mujer y sus hijos. ¿Qué fueron a hacer los Amish allí? ¿Qué fueron a hacerlo? Pues no, se pusieron en la puerta de su casa llorando. Hicieron salir a la mujer y le dijeron, mira, tu marido ha hecho esto y queremos que sepas que nos vamos a hacer cargo de tus hijos. Porque ellos han tenido la mala suerte, la peor de las suertes, que es tener un padre asesino. Así que entre todos vamos a cuidar de tus hijos. Y queremos que sepas otra cosa. Hemos orado antes de venir y hemos perdonado a tu marido, para que no sea por nuestro perdón que no va a estar en el cielo, porque nuestras hijas seguro que van a estar en el cielo. Eso lo hicieron hombres como vosotros y como yo. Hombres que han creído en el perdón de Cristo hasta el final. Esta mujer se convirtió en una Amish también, con su familia. Ellas no eran Amish. Su marido estaba muy mal, muy mal. Había tenido malas experiencias de niñez, había tenido muchas cosas. Pero, ¿sabéis? Lo bello de todo esto es que lo que hicieron fue lo siguiente. En vez de vivir su tragedia, vivieron la tragedia. ¿Es una tragedia tener un padre asesino? Esos niños dependían de su padre para comer. ¿Qué iba a pasar ahora? Y estos hombres dijeron que nuestras hijas han tenido una agresión, pero los hijos de este hombre también, y su mujer también. Ser la mujer de un asesino en una comunidad rural norteamericana no debe ser cosa fácil. Ya me entendéis. Pueblo pequeño, la mujer del asesino. Y ellos decidieron, hay dos opciones, perdonar o agredir. Y decidieron perdonar. Solo se puede perdonar a quien se lo merece. Bueno, los Amish demostraron que no. El Señor es bondadoso y compasivo, eso lo vimos ayer. Lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Así que nosotros tampoco tenemos que hacer eso con los demás. Tampoco tenemos que hacer eso con los demás. Si queréis tomar el control de vuestra vida, si queréis ser los dueños de vuestra vida, dejad que Cristo actúe. Dejad que sea Él el que diga, sí, en mi corazón yo voy a perdonar.
Pero es que no lo merezco. No te voy a ni escuchar, porque es que he decidido yo, es una decisión que me corresponde a mí. Yo hoy he decidido perdonar. Y quiero que penséis en alguien con el que tenéis algo en contra, en vuestro corazón. Y quiero que oremos al Señor para que nos ayude a perdonar y a tomar el control de la vida, que es el control que tiene Cristo. Porque si Cristo no es nuestro piloto, ¿quién lo será? Cuando decimos Cristo mi piloto sé. Y quiero que penséis en el no en el daño, sino en la tragedia. En la tragedia que significa que una persona trate a otros así. Y que asumáis la tragedia. Porque si esos hombres pudieron, porque tenían a Cristo en su corazón, nosotros podremos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón.